Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este video. En las últimas horas, un supuesto informe estremeció a las redes con una historia tan brutal como impactante. Nombres famosos, acusaciones de homicidio y detalles gráficos se difundieron a una velocidad alarmante. Pero lo que estás a punto de escuchar no es la historia que te contaron, sino la verdad detrás de una gran mentira. La noticia apareció de forma repentina en YouTube y otras plataformas, presentada como una revelación oficial y respaldada por un tono periodístico que inspiraba confianza. Se hablaba de un doble crimen, de un informe forense y de una investigación policial cerrada, todo narrado con precisión aparente. Muchos espectadores creyeron estar frente a una primicia real, sin imaginar que cada segundo de ese relato estaba construido sobre bases falsas. En medio del impacto emocional, miles de personas compartieron el video sin verificar su origen. El miedo, la sorpresa y la indignación hicieron el resto, amplificando una historia que nunca ocurrió. Así es como funciona el mecanismo más peligroso de la desinformación. No necesita pruebas, solo necesita emociones. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir revelando la verdad detrás de las historias que circulan en Internet. En este punto surge la pregunta clave: ¿cómo pudo una noticia tan grave difundirse sin que nadie la detuviera a tiempo? ¿Qué elementos hicieron que pareciera creíble para tanta gente en tan poco tiempo? Y sobre todo, ¿quién se beneficia cuando una mentira se disfraza de noticia real? En este primer bloque no vamos a juzgar ni señalar culpables. Vamos a entender el contexto, el impacto inicial y el momento exacto en que una historia falsa comenzó a ser tratada como un hecho real. Porque solo comprendiendo el inicio, podremos desmontar todo el engaño paso a paso. Para desmontar una noticia falsa no basta con decir que es mentira. Hay que enfrentarla con datos verificables, fuentes oficiales y cronologías reales. Y es precisamente ahí donde el relato viral comienza a desmoronarse por completo. El video afirmaba que existía un comunicado del forense del condado de Los Ángeles confirmando muertes violentas. Sin embargo, al revisar los registros públicos del departamento forense, no aparece ningún informe con esos nombres, ningún expediente, ninguna fecha, ningún número de caso, absolutamente nada. Luego se mencionaba una supuesta intervención del Departamento de Policía de Los Ángeles. Pero el LAPD no emitió ningún comunicado, ninguna rueda de prensa ni nota oficial relacionada con ese supuesto crimen. En casos reales de homicidio, la policía siempre deja un rastro documental. Aquí no existe ninguno. El relato también citaba grandes medios como si hubieran confirmado la información. Al buscar en NBC News, AP, Reuters y Variety, no se encuentra una sola línea que respalde esa historia. Los nombres solo aparecen dentro del ecosistema del video viral, repitiéndose entre canales que se citan entre sí. Ese es un patrón clásico de la desinformación. Una fuente inexistente es replicada tantas veces que termina pareciendo real. La repetición sustituye a la prueba, y el eco reemplaza a la verificación. Otro punto clave es la cronología. El video hablaba de arrestos, audiencias judiciales y declaraciones familiares en un lapso irrealmente corto. En la vida real, esos procesos requieren días, semanas y documentos públicos que aquí nunca existieron. Incluso los detalles supuestamente técnicos del relato revelan el engaño. Se usan términos genéricos, fechas vagas y frases copiadas de noticias reales sobre otros casos. Es una narrativa armada con piezas recicladas, no con hechos comprobables. Cuando se colocan todos estos elementos uno junto al otro, la conclusión es inevitable. No estamos frente a un error periodístico, sino ante una historia fabricada desde cero. Una ficción presentada con el disfraz de noticia para generar impacto y visitas.
En el siguiente bloque vamos a analizar cómo este tipo de contenido logra engañar a miles de personas. Veremos las técnicas narrativas y visuales que hacen que una mentira parezca una verdad incuestionable. Porque entender el método es la única forma de no volver a caer en la trampa. Para entender por qué tanta gente creyó esta historia, hay que analizar cómo fue construida. No se trató de un error improvisado, sino de un guión cuidadosamente diseñado para manipular la percepción del espectador. Primer elemento es el tono. La voz narrativa imita el estilo de los noticieros tradicionales, con frases cortas, ritmo serio y ausencia de emoción. Ese tono crea una falsa sensación de objetividad, haciendo que el público baje la guardia. El segundo elemento es la estructura. El relato sigue exactamente el patrón de una noticia real. Anuncio impactante, referencia a autoridades, mención de medios conocidos y cierre con declaraciones familiares. Nuestro cerebro reconoce esa estructura y la asocia automáticamente con información verificada. Luego aparece el uso estratégico de nombres reales. Al mencionar instituciones, ciudades y cadenas reconocidas, el contenido se apoya en la reputación ajena para ganar credibilidad. No importa que esas instituciones nunca hayan hablado del caso, basta con nombrarlas para sembrar confianza. Otro punto clave es la saturación de detalles. Fechas, horas, supuestas declaraciones y cargos legales se acumulan rápidamente. El espectador no tiene tiempo de cuestionar, porque el flujo constante de datos crea la ilusión de profundidad informativa. También entra en juego el montaje visual. Imágenes de archivo, música tensa y cortes rápidos refuerzan la sensación de urgencia. Aunque esas imágenes no tengan relación con el caso, el cerebro las conecta emocionalmente con la historia. Finalmente está el factor algoritmo. Cuanto más impactante y perturbador es el contenido, más reacciones genera. Eso empuja el video a más recomendaciones, ampliando el alcance de la mentira. Así, la historia deja de ser solo un video y se convierte en una cadena de reproducción automática. Cada nuevo espectador es un posible amplificador del engaño. Y el creador del contenido obtiene lo que busca: atención, visitas y beneficio. En el próximo bloque vamos a hablar de las consecuencias reales de este tipo de prácticas. No solo para las personas involucradas, sino para la credibilidad de la información en general. Porque la desinformación no es solo un problema digital, es un daño social profundo. Cuando una noticia falsa alcanza esta magnitud, las consecuencias van mucho más allá de un simple malentendido. El daño comienza en el plano humano y se extiende rápidamente al legal, al mediático y al social. En primer lugar está el impacto sobre las personas mencionadas. Asociar a alguien con crímenes violentos inexistentes destruye reputaciones en cuestión de horas. Aunque la información sea falsa, la sospecha permanece en la mente de muchos espectadores. Luego aparece el riesgo legal. Difundir acusaciones criminales sin pruebas puede constituir difamación grave. En muchos países, este tipo de contenido expone a los creadores a demandas millonarias y procesos judiciales. También hay una consecuencia menos visible pero igual de peligrosa. Cada vez que una mentira se presenta como noticia, se erosiona la confianza del público en los medios reales. El espectador termina dudando incluso de las informaciones verdaderas. Para las plataformas digitales, el problema es igualmente serio. Cuando el algoritmo premia el contenido sensacionalista sin verificación, se incentiva la producción de más mentiras. La viralidad se convierte en un arma que beneficia al engaño. A nivel social, la desinformación genera miedo, confusión y polarización. Las personas reaccionan emocionalmente antes de pensar críticamente. Y ese estado emocional es el terreno perfecto para que las mentiras prosperen.
Lo más preocupante es que muchos creadores justifican estas prácticas como entretenimiento. Pero cuando se usan nombres reales y acusaciones graves, deja de ser ficción, se convierte en una manipulación consciente de la verdad. En el último bloque vamos a cerrar esta investigación con la verdad definitiva. Vamos a explicar qué ocurrió realmente y qué lecciones debemos aprender como audiencia. Porque solo un público informado puede frenar el avance de la desinformación. Después de analizar cada pieza del relato, la conclusión es clara y contundente. La historia viral no se basó en hechos reales, ni en documentos oficiales, ni en investigaciones verificadas. Fue una construcción artificial diseñada para impactar y propagarse. No existieron informes forenses confirmando los hechos descritos. No hubo comunicados policiales, ni procesos judiciales, ni declaraciones oficiales. Todo lo que parecía sólido se desvaneció al contrastarlo con fuentes reales. Este caso deja una lección fundamental para todos nosotros. La apariencia de una noticia no garantiza su veracidad. En la era digital, cualquier persona puede fabricar un relato y hacerlo pasar por información. Como espectadores, tenemos una responsabilidad. Antes de compartir, debemos cuestionar, buscar fuentes y desconfiar del sensacionalismo extremo. La verificación es el único antídoto contra la manipulación. También es una llamada de atención para las plataformas y los creadores. El alcance y la influencia implican responsabilidad. Cada video falso contribuye a un entorno informativo más tóxico. La verdad no siempre es tan impactante como una mentira, pero es infinitamente más valiosa. Defenderla requiere atención, criterio y compromiso. Y esa defensa comienza con decisiones individuales. Si este análisis te ayudó a ver el otro lado de la historia, entonces cumplió su propósito. Seguir cuestionando es la mejor forma de no ser engañado. Porque en un mundo saturado de ruido, la verdad necesita aliados conscientes.